Hola, les quiero hablar sobre una temática que me parece muy interesante, en particular porque he visto que ha comenzado a entrar en el mundo hispano y por una noticia que salió desde México. Y voy a explicarles por qué estoy usando este sombrero más al final del video, pero quiero que observemos el concepto que veo que está entrando un poco en el mundo hispano y lo lamento mucho porque creo que es una reverenda estupidez este concepto, que es el de la apropiación cultural. ¿Qué ocurrió? Que México acusó a Carolina Herrera de apropiación cultural por unas vestimentas que decidieron hacer con diseños mexicanos, como pueden ver, y ahora una senadora mexicana, que no me sorprende mucho que en México se saque este tipo de normativas, menos aún con personajes como Hablo en el poder y tanto apoyo a la izquierda, de que se haga ilegal la apropiación cultural ante estos diseños. ¿Y qué es la apropiación cultural para aquellos que no lo sepan? Voy a leerlo justamente de personas que defienden este tipo de conceptos que personalmente me parece una reverenda idiotez, pero vamos a verlo exactamente. En resumen, la apropiación cultural es cuando alguien adopta aspectos de una cultura que no es la suya. Una comprensión más profunda de la apropiación cultural también se refiere a una dinámica de poder, particularmente en la que los miembros de una cultura dominante toman elementos de una cultura de personas que han sido sistemáticamente oprimidas por ese grupo dominante. Es por eso que la apropiación cultural no es lo mismo que el intercambio cultural cuando las personas se comparten mutuamente, porque el intercambio cultural carece de esa dinámica de poder sistemática. Tampoco es lo mismo que la asimilación, cuando las personas marginadas adoptan elementos de la cultura dominante para sobrevivir a las condiciones que hacen que la vida sea más difícil si lo hacen. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que básicamente este típico discurso que es bastante marxista, podríamos decir, del oprimido contra el opresor, que se aplica aquí, nada más que ahora tiene que ver con vestimenta. Y uno se pregunta, bueno, esto es la apropiación cultural, básicamente tú no puedes usar algo que no pertenezca a tu cultura. Pero ahí tú te preguntas quién realmente puede hacer ciertas cosas, porque en Estados Unidos ya ha habido numerosas controversias, justamente porque hay personas que son estadounidenses que, por ejemplo, tienen negocios que venden burritos. Y personas que son de izquierda de estos progresistas han atacado sus puestos y han intentado cerrarlos y algunas veces lo han logrado. Justamente porque dicen que es apropiación cultural que una persona que sea blanca o alguien que sea negro o que sea asiático pueda vender burritos porque eso es justamente solo de mexicanos. También he vivido cosas de la apropiación cultural, principalmente con los sombreros que usan estos los mexicanos para los mariachis, los tacos, tequila y muchas de estas cosas que son de grupos étnicos que ellos dicen oprimidos, minoritarios. Entonces, si tú eres, por ejemplo, de una cultura que no es la mexicana, no puedes ni usar cosas que sean de mexicanos, que se hayan inventado en México, no puedes consumir productos mexicanos, no, porque eso es apropiación cultural que podrán darse cuenta que es algo medio idiota. Y también está la pregunta de quién realmente determina si es mexicano o no, cómo asignas realmente esas características. Porque muchas veces ellos dicen que esto no se aplica tampoco para los que son, por ejemplo, mexicanos que sean blancos, porque también ahí entra un poco ese racismo de los estadounidenses que dicen no, porque el mexicano realmente es esa persona café. Así más o menos lo describen. Y por lo mismo empiezan a tener estas problemáticas cuando es justamente una persona de esta cultura o de otra. Necesita ser alguien que nació en ese país, necesita ser alguien que habla el idioma, que haya justamente tenido padres de eso, es algo genético. ¿Cómo hacemos esa distinción de quién está justificado para usar cosas de una cultura u otra de acuerdo a este concepto tan novedoso? ¿Qué pasa con personas que son de repente de un padre de una cultura y padre de otra? ¿Pueden usar las dos? ¿No pueden usar ninguna? Empiezan a ver todo ese tipo de cosas que en realidad muestran que en realidad tienen una base media racista de fondo para este tipo de conceptos de querer excluir a otras personas simplemente porque no pertenecen a un grupo para comprar un producto. Y todo esto fue justamente porque hicieron aquí diseños con estilos más o menos mexicanos. Y eso ofendió mucho a estos políticos de México. Entonces podrán entender por qué estoy usando también este sombrero. Este sombrero es justamente un regalo que me hizo un amigo cuando fue a Vietnam y que estos sombreros cuestan allá como 20 centavos de dólar. Y compró más de uno, me pasó uno a mí de regalo, se lo agradezco mucho. Y dije, no hay mejor momento para poder utilizar este sombrero que normalmente no lo usaría en ningún otro momento para justificar mi punto. Porque yo como soy chileno y como justamente también soy blanco, pues, utilizar este tipo de sombrero de acuerdo a su concepto es una opresión. Yo estoy oprimiendo a todos los vietnamitas. Y puede que ellos ni sepan la distinción mucho entre un vietnamita y un chino y digan a todos los chinos, a todos los asiáticos. Y por lo mismo yo estoy oprimiendo usar este sombrero porque soy de una cultura occidental dominante, opresora de estos grupos minoritarios y culturas oprimidas. Entonces yo, por quien soy, no podría usar este sombrero. Pero como realmente ese concepto me importa bastante poco, por decirlo de manera más o menos gentil, lo voy a usar acá justamente para justificar mi punto.
Esto es básicamente una idea que aísla constantemente elementos culturales en puntos fijos. Y esto es muy peligroso también para el desarrollo cultural de las naciones, porque muchas veces las nuevas creaciones, sea de comida, de ropa, invenciones tecnológicas, es justamente basado en información anterior que viene de distintas partes. ¿Cómo podríamos haber descubierto cosas nuevas si muchas veces los inventores no se basaran justamente en información o en descubrimientos que son de personas de otras naciones, de otras culturas? Como lo mismo también se crean muchas veces nuevos platos de comida al mezclar distintos ingredientes que son de distintos países o de repente se ven distintas mezclas. Lo mismo con la ropa. Esas mezclas justamente permiten crear nuevos productos, más variedad y justamente permiten mayor desarrollo humano. Y justamente me parece tan raro que a veces tengan estas cosas porque ellos hablan tanto de la multiculturalidad, de hay que ser tolerante, pero ellos no son tolerantes que una persona se pueda comer un burrito, por ejemplo, un taco, porque dicen, no, eso es mexicano. Después van a decir, algunas personas nomás de ciertas culturas pueden comer empanadas, no, el ceviche, fíjate que solo es de algunos países, así que tú no puedes comer eso o estás siendo opresor, estás siendo discriminatorio. No se podrán entender cuál es este tipo de concepto. ¿Y por qué me preocupa? Porque yo pensé, porque conozco esto de hace tiempo, de este tipo de concepto, de que no iba a entrar esto en el mundo hispano porque realmente era una idiotez. Y lo había visto que estaba presente en Estados Unidos hace algunos años, pero ya bajó un poco esta temática porque se le ridiculizó bastante. Pero ahora que vi esta noticia de que los estimados políticos de México, y probablemente se apruebe este tipo de normativa, están proponiendo leyes en contra de la apropiación cultural, me doy cuenta que este tipo de estupideces empezó a entrar en la cultura hispana. Y también lo vi la otra vez en un canal de un español que está casado con una china y que vive en China, y que él también empezó a hablar del concepto de la apropiación cultural. Y cuando me di cuenta que ese canal tiene bastantes suscriptores, y no me acuerdo el nombre, de que empezó a hablar de ese tipo de conceptos, ya me empecé a preocupar porque si empieza a entrar tanto en los medios tradicionales como los alternativos y en los políticos, justamente van a empezar a tratar de convencer con este tipo de cosas. Entonces me pareció importante que hablemos de este tema que probablemente muchos de ustedes ni tenían idea que existía hasta el momento, para que uno se empiece a preparar justamente con este tipo de conceptos. Y por eso también usé el sombrero para mostrar mi rechazo a este idiotez de la apropiación cultural, porque realmente con la plata de cada uno yo creo que uno se puede comprar los productos que quiera comprarse con lo que es suyo y utilizarlos justamente como quiera. Si tú te quieres vestir como un árabe, vístete como un árabe y compra esa ropa. Si te quieres vestir como indígena, hazlo. Si quieres vestirte como alguien con ropas tradicionales de China, puedes hacerlo. Yo creo que también que puedes comer la comida que tú quieras justamente cuando la compras con tu propio dinero. Nos veo mucho problema en que por ser chileno no podamos comer, por ejemplo, comida tradicional de Perú o de Argentina, o lo mismo para ellos. Me parece realmente algo bastante estúpido. Y más encima dentro de las mismas culturas de un país, uno diría, bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, con la vestimenta de los indígenas? Eso dicen que los de la cultura dominante no lo pueden usar. Entonces nosotros, por ejemplo, como chilenos o los peruanos como peruanos, etcétera, no pueden usar vestimentas, ni palabras, ni alimentarse, ni usar nada que sea de la cultura de los indígenas de esa zona. Por ejemplo, los chilenos no podríamos usar nada que tenga relación con los mapuches porque es opresión a los mapuches el concepto con el concepto de apropiación cultural. Lo mismo con los, por ejemplo, pueblos aymara, pasa lo mismo con los bolivianos que sean de las culturas que no son indígenas, todo lo que venga de un indígena no lo podrían usar, lo mismo los peruanos con los quechua, y pasa todo ese tipo de temas. Entonces, podemos ver que en realidad no es un concepto muy inteligente. Bueno, espero que les haya gustado y que tomen conciencia de este concepto para que lo vayan rechazando y, y que haya sido de interés suyo este video. Lo hice la novedad con el tema del sombrero y si les gusta mi contenido los invito a hacer una donación al canal. Abajo en los comentarios va a haber un comentario fijado en el que pueden hacer una donación mensual por Patreon, hacer una donación única por Flow o convertirse en miembros del canal y obtener ciertos beneficios. Espero que les haya gustado. Hasta luego.